están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana aquí en la UNAM Responde y seguimos atentos a todos esos temas de salud que preocupan y que ocupan no solamente en México, sino a nivel internacional. Hoy vamos a estar resolviendo dudas en torno a la llamada viruela del mono. Antes, acompáñenos a través de las redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con la voz del doctor Carlos Rosales, que nos habla sobre las secuelas graves de la COVID-19, como por ejemplo ansiedad o estrés. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Vamos a ver hoy qué pasa con la famosa COVID de larga duración. Esto es, las secuelas que se quedan después de haber tenido la COVID-19. Dos estudios recientes, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, nos informan que después de la COVID-19 se pueden desarrollar trastornos mentales. En el primer estudio, en Inglaterra, se analizaron a más de 32,000 pacientes de la COVID-19 que fueron hospitalizados. Se encontró que 12 meses después de salir del hospital había un aumento marcado en problemas como ansiedad, depresión y trastornos bipolares. En un estudio similar en Estados Unidos se analizaron más de 150,000 expedientes médicos de veteranos de los Estados Unidos que tuvieron la COVID-19. Se encontró que en este grupo de personas había un aumento marcado de problemas como ansiedad, depresión, estrés, trastornos de sueño y deterioro cognitivo. Esto quiere decir que aún en casos no muy graves de la COVID-19 hay un aumento de problemas cognitivos. ¿A qué se debe esto? No está muy claro, pero los expertos creen que es porque la COVID genera un estado de inflamación y alteraciones inmunológicas importantes en todo el cuerpo. Además, durante la infección puede haber hipoxia al cerebro y casos de infección generalizada. Por lo tanto, no debemos confiarnos. Aún en casos de COVID-19 que no requieren hospitalización, se pueden desarrollar secuelas graves. Por lo tanto, no se confíe. Hay que seguirnos cuidando mucho. Y lo mejor es evitar las infecciones. Gracias. Hasta luego. Durante las últimas semanas hemos escuchado frecuentemente que de una enfermedad relacionada, es una enfermedad zoonótica que está causando preocupación a nivel mundial. Se trata de la viruela del mono, un tipo de viruela endémica de África que se ha registrado también en Europa, en Estados Unidos y bueno, en México se acaban de registrar ya 2 casos. Para entender de qué se trata esta enfermedad, está el día de hoy con nosotros el doctor Raúl Romero Cabello, quien pertenece al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Con mucho gusto. Pues vamos a comenzar entendiendo qué es la viruela del mono, que formalmente tampoco debería relacionarse con este animalito. Cuéntenos. En realidad, ahora estamos escuchando mucho al respecto, pero no es nuevo. De hecho, en el libro de Microbiología y Parasitología Humana que usamos en la Facultad de Medicina, en el curso de microbiología para estudiantes de medicina, allí el capítulo 33, para ser exacto, es el capítulo del poxvirus, que el poxvirus es el responsable, ha sido el responsable de la viruela clásica, de la viruela negra, ¿sí? Pero hay una segunda parte, que es el monkeypox, en ese mismo capítulo. Okay. Ese monkeypox se conoció en 1958. O sea que ya estamos hablando de lo que hoy llamamos la viruela del mono. Entonces el conocimiento del responsable es de 1958, aislado en un laboratorio en Copenhague
Y el que le quedó lo del mono es que lo aislaron de monos africanos que se trabajaban en los laboratorios, especialmente en la producción de la vacuna de la poliomielitis. Okay. Entonces, ahí encontraron que ese mono que estudiaron estaba infectado con ese virus pox, similar al pox clásico, pero ya no es lo mismo. Y entonces por eso nació el nombre, al virus se le dio el nombre de pox monkey, o sea, el pox chango, el pox simio. Y de ahí viene que hablemos ahora de la viruela del mono. Entonces, en pocas palabras, ni es del mono, ni es particularmente de África. No, sí, de África sí. Hasta donde sabemos, o sea, sí se aisló en Copenhague, pero los monos venían, había monos de Asia y monos de África. Y entonces hasta donde se sabe, parece ser que fue de África el que se aisló. Ahora, en casos en monos se empezaron a conocer a partir de que se descubrió el virus en el 58. Pero casos en los humanos, el primer caso en los humanos fue hasta 1970, en lo que era Zaire, ahora República del Congo, ¿sí? Ese es el primer caso. Y de ese 70, pues ha habido pequeños brotes en los siguientes 30 años del milenio pasado, o del siglo pasado, y ha habido unos brotes en los últimos 22 años también en diferentes sitios, pero fundamentalmente en África. Y ahorita está llamando la atención porque hay casos en África y hay casos fuera de África. Ya en los 80s hubo casos en América, en Estados Unidos, a partir de animalitos traídos de África y que se vendieron en Estados Unidos como mascotas. Y esos animalitos les llamaron el perro de las praderas o de la marmota de las praderas, que son roedores, ¿sí? Entonces ahí se aisló, se descubrió que el virus. Entonces hoy sabemos que este virus lo comparten los monos, los simios, pueden infectarse, pero especialmente roedores. Y todo apunta a que donde se mantiene la infección es en los roedores. Y entonces el mono es un elemento más en la cadena que se puede infectar. Pues después de este contexto y de esta historia, ¿qué es la enfermedad de la viruela, doctor? ¿Cuáles son sus características que la definen? Porque además hay distintos tipos de viruela, como ya nos lo ha mencionado en algún momento. Pues sí, o sea, el virus es el mismo grupo, pox, y por lo tanto tiene en común algunas lesiones, pero no podemos decir la viruela clásica y la viruela del mono como que se asemejan, no, tienen elementos, especialmente las lesiones de piel, que son similares, nada más. Ni podemos, ni debemos asustarnos por decir, si tomamos la historia y vemos qué fue la viruela negra en la historia, pues cualquiera, y dices, es que está reviviendo la viruela. No, estamos hablando de una historia distinta, que tiene algunos elementos. Entonces, no sé si quieres que veamos los datos clínicos de una vez o hablamos un poco de la transmisión y de otras cosas antes de los datos clínicos. Hablemos si quiere de una vez de los datos clínicos. Bueno, vamos con este tema. Los datos clínicos de esta viruela del mono en el humano los podemos definir en dos momentos, dos etapas. La primera etapa, que podríamos llamar primera etapa, o en algunos le llaman la etapa invasiva, y la segunda etapa o etapa cutánea, donde las lesiones son fundamentalmente en piel. Externas. Ajá. Entonces, en la primera etapa, las manifestaciones pueden ser varias, pero las clásicas son 3. Fiebre, crecimiento de algún ganglio que puede molestar, o sea, una bolita, ¿sí? Y luego estas son así como las que más llamarán la atención, pero puede también aparecer dolor lumbar,
manifestaciones respiratorias, en fin, muchos otros elementos, pero los elementos así fundamentales en esta etapa, lo que más va a llamar la atención va a ser la fiebre, ¿no? De acuerdo. Luego, en la etapa de piel, van a aparecer lesiones en cualquier zona de la piel, pero es mucho más frecuente en cara. De hecho, si hablamos de frecuencia en porcentual, entre el 90 y 93% de las lesiones son en cara. O sea, después en extremidades, tanto superiores como inferiores, y destaca muy particularmente palmas y plantas. ¿Sí? Muy bien. Después pueden aparecer en cualquier sitio, pero las principales y de inicio son estas regiones, y las lesiones atraviesan por una evolución. Empiezan como una mancha, una mácula. Esa mancha empieza a crecer, a ya no estar plana, sino empieza a sentirse que se eleva, y entonces hablamos de una pápula. Y cuando esa pápula se llena de líquido, se hace una vesícula. Y luego cuando ese líquido ya no es transparente, sino es amarillento y ha crecido un poco más, entonces es una pústula. Y finalmente se forma una costra. Y tiene mucho parecido con la varicela. La varicela también tiene etapas similares, ¿sí? Entonces se puede también confundir con la varicela. Doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que se empiezan a manifestar los primeros síntomas, como puede ser temperatura, a esta última etapa de las lesiones fetales? La enfermedad en promedio dura 2 semanas y fracción, y lo máximo que se ha visto que dure son 4 semanas, un mes. De acuerdo, muy bien. Y más o menos entre el momento de la infección y la aparición de la fiebre como el primer síntoma, es más o menos promedio 10 días, 8 días, puede ser hasta 15 días. Es lo que se llama el tiempo que tarda en incubar el virus en el organismo. Eso es el periodo de incubación, exactamente. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son las principales vías de contagio? Bueno, en realidad este virus se comporta como el otro virus Pox y como muchos virus. O sea, todos los virus, en mayor o menor medida, tienen un momento de una replicación brutal que hace que circule por todo el cuerpo el virus. ¿Sí? Sí. Entonces, en el caso particular, los productos que van a ser más infectantes son las lesiones, primero. Ok. En esta etapa es donde hay que tener mayor cuidado. Sí, o sea, el contacto con las lesiones es de alto riesgo porque las lesiones están llenas de virus ahí. Exacto. Te los llevas directo. Luego, los fluidos biológicos, especialmente secreciones respiratorias, porque el virus también se instala en la vía respiratoria. Okay. Secreciones de las mucosas, mucosa oral, mucosa genital, por eso tiene también implicaciones de posibilidad de transmisión por actividad sexual. Okay. Entonces, o sea, contacto con fluidos biológicos directos del individuo infectado o enfermo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la manera o con el animal. O sea, esto es importante, doctor. Sí. Cada vez vamos porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Esto es una enfermedad originalmente de los animales, es una zoonosis, que no es exclusiva de los monos, sino que ya vemos que es a partir de roedores y de otros animales que entre ellos el contacto se infectan. Y se transmiten entre ellos. Ahora, en un momento dado, la llegada a un humano, que puede ser por contacto con los simios o puede ser con las marmotas de las praderas, como sucedió en Estados Unidos. Y luego el siguiente paso, que ya es otro brinco, que es ahora la posibilidad de infección de persona a persona. ¿Sí? Esto es lo que ahora estamos
precisamente puntualizando. ¿Esta es la novedad, digamos? Porque No, sí es ya una había enfermedad que pasado. tiene No. distintos momentos en la historia, que ha causado distintas dificultades como la viruela negra. ¿Por qué estamos hablando en este momento, en el 2022, de la viruela del mono, doctor? Porque ha habido más casos, o cuando menos se han diagnosticado más casos, o sea, se conocen más casos. En este momento en África es el centro del problema. Y alrededor del Congo y Ghana y toda esa zona es donde más casos ha habido. En este momento, en este año 2022, hay oficialmente reconocidos un poco más de 1,400 casos en esa zona de esa área de África. Pero lo que más ruido ha hecho, fundamentalmente los medios masivos de comunicación, es la aparición de casos fuera de África otra vez. O sea, otra vez, porque ya les dije que en los 80s hubo en Estados Unidos y ha habido en otros países. Ha habido en Singapur, ha habido en algunas zonas de Europa, en fin. Pero ahorita ha llamado la atención que, estrictamente en un mes, o sea, de mayo al 4 de junio, o sea, básicamente el mes de mayo, se han registrado oficialmente, antes del último caso mexicano, 780 casos fuera de África. Fuera de África. Y esos casos fuera de África especialmente se han visto en Europa, en Estados Unidos, y hoy podemos decir 2 casos en México. Y aún así, pues la mayor cantidad de casos se siguen registrando en África. Doctor, nos hablaba de los síntomas y que pueden confundirse con otras enfermedades. ¿Cómo se detecta la presencia de esta viruela? No, pues, o sea, por los síntomas no podemos decir Es una u otra. No, además no es la única, porque también, si tú me dices, si yo veo las lesiones así, categóricamente te puedo decir, no es varicela y es viruela del mono, pues no, porque se parecen. Exacto. O sea, ¿cómo identificar? Exacto, no, tenemos que sumar. Hemos denominado a esto criterios de diagnóstico. Entonces, los criterios de diagnóstico en este momento son 3. Un criterio epidemiológico, un criterio clínico, o sea, de datos de enfermedad, y un criterio de laboratorio. Okay. Entonces, entre los criterios, el criterio epidemiológico, pues es el tener un dato de haber estado en contacto con animales enfermos, de haber estado en contacto con alguna persona enferma, o cuando menos en una zona endémica. Okay. O sea, exposición a un animal, exposición a un caso sospechoso, serían los datos epidemiológicos, criterio epidemiológico. Muy bien. Luego, los datos clínicos. Los datos clínicos que ya te mencioné, los más importantes fue fiebre, cefalea y malestar general, dolores de músculos y todos, y el crecimiento de un ganglio en el cuello. Pero puede haber otros menos, como calosfríos, sudoración excesiva, es un dato que llama la atención, pero lo hemos visto, por ejemplo, en el COVID, la sudoración excesiva, muchísimo, tos, y luego la etapa de la piel, que ya mencionamos. La evolución de estas etapas. Sí. Entonces, ese es el criterio clínico. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos Tienen dos. que ir sumando. Exacto. Tú me dices, yo soy Rosa y regresé de África hace 15 días y me salieron de estas lesiones. Y entonces, bueno, viene de África, viene de la zona endémica, ya tenemos posibilidades de un criterio epidemiológico. Tiene un cuadro clínico porque ha tenido fiebre, ha tenido sudoración y tiene unas lesiones que pueden ser. Entonces, ¿qué sigue? Ahora sigue el criterio de laboratorio. Okay. El criterio de laboratorio, hoy el más fácil, el menos agresivo, es hacer una prueba molecular de cadena de la polimerasa, la PCR. La PCR es una técnica, ¿no? Y ahora la hemos oído mucho, la PCR, sí, la PCR. Y la relacionamos directamente con COVID-19. No vayan a confundir PCR, COVID. No, es la técnica. Entonces, esta misma, y lo ideal es tomar material de las lesiones para hacer la PCR. Eso es lo ideal. Okay. ¿Sí? Y lo más efectivo. Así es, para que. Y la otra es una biopsia. Okay. O sea, tomar un pedacito del tejido lesionado para estudiarlo al microscopio y determinar. Y por microscopía electrónica y
Eso es lo que tenemos hoy por hoy. Doctor, seguimos teniendo muchas dudas, pero vamos terminando el tiempo de la entrevista y me parece importante que hablemos de medidas de prevención. ¿Qué podemos hacer para evitar, si es que estamos un poco quizá angustiados con toda esta información que se va generando, principalmente pues en los medios de comunicación, para no estar alterados y actuar de manera responsable? Bueno, lo primero y más importante es no estar en contacto con animales que potencialmente pudieran tener el virus. Ese es el número 1. El número 2, la otra manera de transmisión, que no es muy aplicable a México porque no tenemos esos hábitos, pero es la ingestión de carne de animales. Okay. Ajá. Directa. En zonas de África, pues sí se comen los roedores que hemos mencionado, sí se come el chango, se come todos. Entonces, el tejido del animal enfermo puede contener el virus y también lo puedes adquirir. Okay. Entonces, la forma en que se puede ingerir cualquiera de esos productos para que sea seguro es con cocción. Si el tejido ha sido bien cocido, el virus no sobrevive. Desaparece. Pero si está sancochado o crudo, entonces sí hay riesgo. Entonces es otra medida importante. Y evidentemente, pues si sabes de alguien que viene, que estuvo, que ha tenido, que tiene alguna posibilidad de pues, no estar en contacto con esa persona. El aislamiento y el prevenir siempre funciona. Doctor, también para terminar me gustaría hablar, pues que la viruela es una enfermedad que fue considerada erradicada hace ya 30, casi 40 años. 1980. 1980. Declaró mundialmente erradicada. ¿Qué hay con esta evolución que pueden tener los virus que se pueden replicar, se pueden multiplicar para encontrar nuevas vías de seguir contagiando, aunque haya habido ya en ese entonces una vacuna que fuera capaz de terminar con este padecimiento? Pues estamos hablando que la viruela es la historia más maravillosa que y no hemos tenido otra. Es la única enfermedad erradicada por acción del ser humano. No hay otra enfermedad infecciosa erradicada de la Tierra. La más cercana, que todavía no se logra, es poliomielitis, que yo creo que en pronto sucederá. Pero entonces, no hay viruela y no podemos pensar en la viruela porque simplemente no hay. Ahora, ha habido una evolución interesante. La vacuna que recibimos, los que recibimos la viruela, que evidentemente nacimos antes de 1980 y que se nos vacunó a todos, ahí no había más. Bueno, era parte del esquema de vacunación. Entonces, esa vacuna era la denominada virus vaccinia, que es el virus pox que infecta a las vacas y que desde Jenner descubrió que el contacto con ese virus generaba una respuesta del huésped que actuaba sobre el productor de la viruela. Bueno, ese virus, vaccinia, se usó para la vacuna hasta los 80s, hasta que se declaró. Erradicado. Ya no más. Ahora, más recientemente, y muy poco en tiempo aprobada por la Organización Mundial de la Salud, se produjo una vacuna con virus pox original, pero ahora es un virus no replicativo. Entonces es un virus que ya tiene otras características, pero que ya hay. ¿Y qué tiene de importancia? En 30 segunditos, exacto, doctor, nos estamos yendo. Que cuando menos en aquel tiempo, cuando se conoció en el 58 y luego en los 70s, se vio que quien tenía vacunación previa para la vacuna de la viruela, estaba protegido contra la viruela del mono. Hasta ahí sabemos. Entonces, sí habrá que probar 40 años después, hacer los estudios correspondientes, si esta nueva vacuna, que es una cepa, se llama Ankara, de Turquía, es la que ahora está aprobada, y que si esto creciera
y se empezara a usar, habría que ver hasta dónde protege o no protege. Pues con lo que nos quedamos es que hay que confiar en los conocimientos y en los datos que tiene la ciencia. Es una enfermedad que sigue erradicada, aunque se sigan presentando casos, porque, vamos, esto ha sido una constante. No, pero no es la misma. Sí, no es la misma, es una cosa distinta, pero está erradicada en este sentido y en este momento no es una señal de alarma la presentación de estos nuevos casos, doctor. No, este es otro virus. Pues, sigamos, no es el mismo. No es el mismo. Sigamos atentos sin estar alterados, doctor. Y perdón. Muy bien. Hay un detalle todavía más. Pues. En 2 segundos. Hay 2 variedades de este virus ahorita demostradas. Una un poco más agresiva, que es la que está produciendo una que otra muerte en África, y la que está ahorita fuera de África. En estos 700 y tantos casos fuera de África, no ha habido muertes. Eso es un dato importante. Con esto cerramos, doctor. Raúl Romero Cabello, profesor e investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Estaremos, por supuesto, atentos en caso de que algo cambie, pues para acercarnos a los especialistas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy gracias, doctor. Con ustedes. Un placer que haya estado aquí con nosotros en nuestras instalaciones y vamos enseguida con los chicos de No Memes que nos hablan sobre un inventor de elementos electromagnéticos. Hoy vamos a hablar de un hombre magnético, o mejor dicho, electromagnético. Nos referimos a Michael Faraday. Nació en Londres en una familia pobre y cuando era niño pues no podía pronunciar la R. La maestra pues se burlaba mucho de él. Por eso y su condición económica dejó de estudiar y se dedicó a ser aprendiz de herrero y luego de encuadernador. Ahí leyó muchísimo, interesándose principalmente en la química, la física y la electricidad. A los 20 años su vida cambió por completo al asistir a las conferencias científicas de Humphrey Davy. Faraday le envió a Davy las notas tomadas en estas conferencias en un volumen de 300 páginas. Tras revisarlas, Davy decidió tomar a Faraday como secretario. Gracias a esto, el joven Faraday conoció a la comunidad científica europea de su época y comenzó a desarrollar ideas que después se traducirían en descubrimientos e inventos fundamentales para la humanidad. Además de físico y químico, fue diácono y presbítero. Entre sus aportaciones podemos contar el descubrimiento del benceno, el protometero de Bunsen, el ánodo, el cátodo y el ión, además del dínamo y la jaula de Faraday. Su vida fue una que nos demuestra que cuando se juntan la creatividad y la disciplina se logran cosas impensables. Más de No Memes hoy en la pantalla de TV UNAM y por supuesto nosotros mañana con más de La UNAM Responde 2:30, ya lo saben por esta pantalla. Aquí nos vemos, adiós.